Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Agradecemos a Paulina Hernández Morales, directora de Mexicanos Primero en Jalisco, que nos tome una llamada para hablar de un tema que ha sido también muy importante ante la pandemia de coronavirus: cómo se lleva la educación a los hogares y qué se está haciendo desde el sistema estatal y federal para dar o para que los niños puedan continuar con el ciclo. Muy buenos días, Paulina, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Sonia, a tus órdenes. Bueno, pues me gustaría primero que nos dieras tu opinión acerca de las alternativas que ha planteado la Secretaría de Educación en Jalisco y federal también, para que los niños y los jóvenes puedan continuar con la educación en esta etapa de confinamiento. Sí, mira, comentarte, ahorita estamos en una situación crítica a nivel mundial, no solo a nivel México y a nivel estado de Jalisco. Ahorita tenemos 3/4 partes de los niños del mundo fuera del aula, 60 millones de maestros a nivel mundial que también están fuera del aula. En Jalisco estamos hablando de 2 millones de niños y 70,000 maestros que no están en la escuela, y pues es una situación crítica que se está buscando por todas las vías de resolverse, ¿no? Hay un estudio de la OCDE, del Organismo de Cooperación de Desarrollo Económico, en el que cuestionan a todos los países del mundo, entre ellos México, cuáles son las alternativas que están utilizando para proveer de educación a nuestras niñas y niños. Y entonces se habla de páginas de internet, de educación por radio, de plataformas en línea, de salones virtuales, etcétera. El problema en México que tenemos es que, aunque tengamos estas alternativas, por ejemplo, en Jalisco se tiene Recrea TV, a nivel federal se tiene Ingenio TV, hablando de televisión, también se tienen plataformas en línea, incluso para formación continua de docentes, pero el problema es que no tenemos alta conectividad en nuestro país, ¿no? Tenemos el caso de que 44% de nuestros niños, perdón, no tienen computadora en sus hogares y 47% no tienen internet, ¿no? Entonces, sí estamos en una situación compleja, porque independientemente de que existan estas plataformas y estas vías alternativas de educación, no tenemos la conectividad que podría darse en otros países altamente desarrollados. Entonces, sí se está tratando de trabajar con ellos, por ejemplo, con el tema del radio y la televisión, pero todavía sigue siendo muy complejo. Nosotros lo que creemos es que debe de darse la oportunidad y un poco eliminar las barreras que existen en México a través de el centralismo y de la alta regularización desde la Secretaría de Educación Pública Federal, para que cada escuela, cada docente, cada directivo pueda tomar las decisiones y, conforme a su contexto, ir pensando y decidiendo qué se debe de hacer dependiendo su contexto de su comunidad educativa. Entonces, eso es lo que vemos hasta el momento. Claro, Paulina, es decir, cada maestro tendría que identificar cómo establecer contacto con sus alumnos. Es decir, supongo que hay comunidades en donde pensar en el Internet es imposible, o incluso sectores de la población en que los jóvenes o los niños no tienen acceso a plataformas para compartir vía un teléfono móvil o cualquier otra forma información. En estos casos, ¿cuáles serían las alternativas? Sí, por eso también hablamos de radio y televisión, que tienen mayor cobertura, pero inclusive todavía no hay televisión en todos los hogares de México, según la última encuesta del INEGI del 2019 de conectividad. Pero otras alternativas es lo que te decía: los docentes conocen la situación de su escuela, conocen la situación de sus familias y su contexto, y ellos están por diferentes vías haciéndoles llegar guías técnicas, inclusive copias fotostáticas de las guías, comunicándose con sus alumnos vía WhatsApp, de la manera que crean ellos que les conviene mejor y de la manera en que su contexto les va permitiendo hacer llegar estos aprendizajes, ¿no? Lo que sí creo es que es una gran oportunidad también para no concentrarnos tanto en los aprendizajes claves, que son estos de si tienen que aprender la división o el diptongo o las fracciones, donde determinados ciclos a nivel educativo,
sino también ver cuáles son otros aprendizajes que se llaman aprendizajes vitales, ¿no? La colaboración, la limpieza, las reglas de la casa, la solidaridad, la ciudadanía. Y este tipo de aprendizajes que los teníamos también un poco olvidados del sistema, empezarlos a trabajar desde el hogar, ¿no? Entonces, aprovechar para tener, pues a lo mejor ir dando estos aprendizajes que les llaman del siglo XXI, desde el hogar con las familias y los aprendizajes clave, dejarlos un poco para cuando se pueda regresar a clases, ¿no? Y sí, irnos un poco también por el tema ese de que cada docente tome la decisión de qué conviene más para sus niñas y niños. Claro, y la otra parte es, habrá supongo situaciones que son más complejas, por ejemplo la del bachillerato, que incluso el confinamiento lo podría pescar en el final del curso, ¿no? Sí, incluso ese es un tema que la UNESCO lo ha señalado, ha presentado una alerta sobre el abandono escolar. Nosotros en el estado de Jalisco tenemos estadísticas de abandono escolar de lo que es de tercero de secundaria a media superior. Ahí se pierde casi la mitad de nuestros jóvenes del sistema, ¿no? Entonces ahora hay una alerta por esta situación de este lapso que estamos teniendo de no haber clases y es posible que estos jóvenes decidan cuando sea el momento no regresar a clases o tengan que decidirlo debido también a la situación económica de las familias, ¿no? Entonces, esta alerta la presenta la UNESCO y ya se está trabajando tanto desde la sociedad civil como desde el sistema educativo. ¿Qué podemos hacer para minimizar los costos y ver qué alcances tenemos para un poco minimizar también el abandono escolar que pudiera darse posterior a esta etapa? Ahora, Paulina, entendiendo un poco la situación que se enfrenta, ¿qué tanto hay que sacrificar la calidad del cierre del ciclo escolar por garantizar la seguridad? Es decir, ¿qué tan importante podría ser? Seguramente cerrarán el ciclo con algunas deficiencias, ¿no? Sí, seguramente sí. Lo que sí hay que garantizar ahorita, esto que te decía, trabajar ahorita desde casa con los aprendizajes vitales. Cuando volvamos, y sí, la sugerencia es sí volver a clases, aunque sea a lo mejor eliminando las vacaciones de verano, pero sí para obtener estos aprendizajes clave que deben de tener por cada nivel educativo o por cada año escolar, ¿no? Entonces, a lo mejor alargar el ciclo escolar 2019-2020 y empezar inmediatamente después el 2020-2021. ¿Por qué recomendamos esto? Porque el docente que está ahorita con sus niñas, sus niños y sus jóvenes los conoce mejor que nadie, porque ya tuvo con ellos pues más de un semestre trabajando, ¿no? Ya sabe cuáles son las barreras que tiene cada uno, dónde, digamos, flaquea o dónde pueden ayudar más a cada estudiante. Y no así el docente que los va a tener como nuevos estudiantes en el principio del ciclo escolar siguiente, ¿no? Entonces, estos aprendizajes para garantizar que se tengan, aunque sean los mínimos aprendizajes clave, sí debería de verse la posibilidad de sí retornar a clases. Y también por el tema pues económico y social y de bienestar y estabilidad familiar, ¿no? Las familias tienen que volver también al trabajo y a su vida cotidiana para garantizar también como país que volvamos a tener esta recuperación económica que tanto se necesita y esta recuperación social, ¿no? Entonces, de ser posible por el tema crítico de salud, de ser posible sí ir pensando en volver a clases, a lo mejor si es posible en junio o inclusive julio. Por eso llamaba un poco también a ir reflexionando sobre la eliminación de las vacaciones de verano para poder obtener estos aprendizajes por parte de las niñas y niños de México. Así es. Paulina, te agradezco mucho esta llamada, que tengas buen día. Muchas gracias, Sonia, a tus órdenes. Muchas gracias, Paulina Hernández Morales, directora de Mexicanos Primero en Jalisco. Nosotros hacemos